Buenas noches, hermanos, hermanas, amigos y amigas, aquí en la parroquia de la Ascensión de la Iglesia Española Reformada Episcopal de la Comunión Anglicana, comenzando nuestro oficio vespertino como cada noche y siempre pensando en un motivo de oración principal con el cual empezar nuestro tiempo de oración. Me estaba acordando de unos versículos del libro de Hebreos, en el capítulo 12, que dice las siguientes palabras, y con esto quiero comenzar nuestra oración. Dice: por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Hermanos, me venían estas palabras teniendo en cuenta el tiempo que estamos viviendo, en estos momentos, que tenemos que correr con paciencia la carrera que tenemos por delante. Esa palabra era la que quería compartir en esta noche, nada más empezar. Hay que correr la carrera con paciencia, número 1. Número 2, puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Y es que, hermanos, todavía queda un trecho por recorrer con el tema de la pandemia. Hemos visto cómo las medidas que se han tomado en España han hecho que van bajando el índice, la incidencia de contagio, pero ahora vienen unas fechas muy señaladas, la Navidad. Tenemos que seguir cuidándonos, tenemos que seguir teniendo cuidado. Corre la carrera con paciencia, tengamos paciencia, pongamos los ojos en Jesús, porque hasta que no esté toda la población, prácticamente un gran porcentaje de gente vacunada, y aún así todavía recomiendan a los que se han vacunado, para que no infecten a otros, ir con la mascarilla. Así que nos quedan unos meses todavía para que lo más gordo, digamos, podamos decir ya ha pasado, pero no quiere decir que todavía no siga. Así que, hermanos, con esta intención de oración, que el Señor nos dé la gracia de correr con paciencia. Amén. Oramos, hermanos. Padre, en esta noche agradecemos, como cada día, que tú permitas que estemos en tu presencia. Venimos a entregar todas nuestras cargas, todos nuestros afanes, todos nuestros trabajos, los traemos a tus pies, Señor. Y queremos pedirte en esta noche que nos conceda la gracia de correr con paciencia. Y que nos concedas también, Señor, la gracia de que nuestros ojos estén puestos en ti, que eres el autor y el consumador de la fe. En esta noche, Señor, te pedimos que de nuestra boca puedan salir alabanza, agradecimiento, bendición por tanto bien que tú nos has dado. Te presentamos también, Señor, el tiempo de estudio bíblico, y te pedimos, Señor, que nuestros corazones sean la tierra buena, donde tu semilla, que es tu palabra, pueda dar el fruto que tú quieres. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Bien, y con esta oración, hermanos, vamos a comenzar nuestra liturgia, como cada noche, diciendo: en el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea luz y paz. Amén. Desde el nacimiento del sol hasta donde se pone, sea alabado el nombre del Señor, sea el nombre del Señor bendito desde ahora y para siempre. Oh Dios, cuyo nombre es bendito desde la salida del sol hasta su ocaso, llena de ciencia nuestros corazones y abre nuestros labios en tu alabanza, para que, como eres bendito con el debido honor por todos los siglos, así seas alabado de oriente a occidente por todas las naciones. Amén. Por tu misericordia, oh Dios nuestro, que eres bendito, y vives y gobiernas todas las cosas por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a leer el número 4 de nuestra liturgia, que dice: las obras de las manos del Señor son verdad y juicio, fieles son todos sus mandamientos. Oíd el resumen que nuestro divino Maestro ha hecho de los mandamientos de Dios. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y el grande mandamiento. El segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos pende toda la ley y los profetas. Y a nosotros, discípulos suyos, nos ha dado Jesús un mandamiento nuevo, diciendo: este es mi mandamiento,
que os améis los unos a los otros, como yo os he amado. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros. Oremos, hermanos. Señor Jesucristo, sin cuya ayuda nada podemos hacer, vive en nosotros y capacítanos con tu gracia para que, llevando mucho fruto, demos gloria al Padre Celestial. Amén. Hermanos muy amados, reconociendo ahora con sinceridad cuán lejos estamos de haber cumplido fielmente la voluntad del Señor, nos humillamos en su presencia y con un corazón contrito vamos a confesar en nuestra mente, en nuestro corazón, al Señor todas nuestras faltas y transgresiones, seguros de que Él va a oír nuestra súplica. Y oramos todos juntos diciendo: Padre omnipotente y misericordioso, la confusión y la vergüenza no nos deja levantar nuestro rostro en tu presencia. Por eso, con humildad y dolor de corazón, confesamos que nos hemos desviado de tu sendero y, como ovejas perdidas, hemos andado descarriados fuera de tus caminos. Hemos seguido desordenadamente las intenciones y deseos de nuestro propio corazón. Hemos roto tus santos mandamientos. Además de no hacer lo que debíamos, hemos hecho lo que no estaba bien hacer. Por eso, Señor, ten misericordia de nosotros, pobres pecadores. Perdona, oh Dios, a los que confiesan sus culpas, restaura a los que se arrepienten, según tus promesas declaradas a toda la humanidad en Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y el Señor Jesucristo, que tiene la potestad de perdonar pecados sobre la tierra, y que no desecha al pecador que a él acude para salud, oiga vuestros ruegos, perdone todos vuestros pecados, y os conceda su Santo Espíritu, para que vuestra vida sea de aquí en adelante pura y santa, hasta que seáis recibidos en el goce de su eterna gloria, en las mansiones del Padre Celestial. Amén. El Señor sea siempre con vosotros. Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el reino de nuestro Padre David. Aleluya. Hosana al Hijo de David, hosana en las alturas, gloria y honor al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. Señor, abre nuestros labios y nuestra boca anunciará tu alabanza. Y ahora sí abrimos nuestras Biblias en el Salmo, si compartíamos en el Salmo 95 ayer, hoy vamos a leer el Salmo 96, que se titula Cántico de Alabanza. Dice así: Cantad al Señor, cántico nuevo. Cantad al Señor toda la tierra. Cantad al Señor, bendecid su nombre, anunciad de día en día su salvación. Proclamad entre las naciones su gloria, en todos los pueblos su maravilla. Porque grande es el Señor y digno de suprema alabanza. Temible sobre todos los dioses, porque todos los dioses de los pueblos son ídolos. Pero el Señor hizo los cielos. Alabanza y magnificencia delante de él, poder y gloria en su santuario. Tributad al Señor, oh familia de los pueblos. Dad al Señor la gloria y el poder. Dad al Señor la honra debida a su nombre. Traed ofrendas y venid a sus atrios. Adorad al Señor en la hermosura de la santidad. Temed delante de él toda la tierra. Decid entre las naciones, el Señor reina. También afirmó el mundo, no será conmovido, juzgará a los pueblos en justicia. Alégrense los cielos y gócese la tierra. Brame el mar y su plenitud, regocíjese el campo y todo lo que en él está. Entonces todos los árboles del bosque rebosarán de contento, delante del Señor que vino, porque vino a juzgar a la tierra. Juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con su verdad. Gloria y honor al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. Bien, hermanos, pues continuamos con nuestro estudio acerca de, le hemos llamado el estudio Aproximándonos a Jesús. Y hemos comenzado, estamos viendo a Jesús de diferentes perspectivas. Lo vimos como el vecino de Nazaret, como ese buscador de Dios que va a bautizarse a las aguas del Jordán con Juan el Bautista. Lo hemos visto también como el profeta del reino de Dios, las primeras palabras de su predicación. Recordar, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio. El profeta del reino de Dios.
Y ahora estamos hablando de Jesús como el poeta de la compasión. Vamos a hacer, creo que van a salir 3 estudios de ese mismo tema, poeta de la compasión. Ayer ya comenzamos a hablar acerca de esto. Estábamos hablando de el tema de la parábola, la más controvertida y curiosa, de la semilla de mostaza, y continuamos. Vamos a ver diferentes parábolas de Jesús muy interesantes. Poquito a poco, no tenemos prisa. Lo que queremos, hermanos y hermanas, yo quiero que nos concienciemos de disfrutar de los evangelios, imaginarnos a Jesús, pensar que Él está hablando y que yo estoy sentado encima de una piedra y que estoy escuchando lo que está diciendo, o que lo veo cómo recorre las aldeas, cómo entra por las casas, cómo saluda a la gente, cómo abraza a los niños. Que le echemos imaginación y así, de esa manera, vamos a conocer de una manera más profunda a nuestro hermano mayor, a nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro Dios. Tantas cosas que podemos decir de Él. Bueno, lo cierto y verdad es que el comienzo de la predicación de Jesús podemos decir que en realidad es algo insignificante, igual que su nacimiento. Jesús, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, viene a nacer en un pesebre, porque no había sitio para Él en la posada. Y de la misma manera vemos que Él está compartiendo cosas. La gente tenía unas expectativas de un rey que iba a derrotar a los paganos y los iba a expulsar de la tierra de Israel. Y claro, resulta de que la gente podría preguntarse, con lo que estaba viendo de momento, algo así como que qué se podía esperar de algo tan insignificante como lo que estaba sucediendo realmente en aquellas aldeas de Galilea. Se podrían preguntar, ¿no habría algo que hacer más de lo que estaba haciéndose para que se pudieran forzar los acontecimientos que estaban esperando? Y Jesús mismo se podía dar cuenta de esa impaciencia de la gente, que estaba en muchas personas realmente, para contagiarle su confianza total en la acción de Dios. Él les va a poner un ejemplo. Él le va a proponer el ejemplo de aquello que sucede con la semilla que el labrador siembra en su tierra. Fijaros, y él dice, el reino de Dios es como cuando un hombre echa la semilla en su tierra. Mientras duerme o se levanta, de noche y de día, la semilla germina y crece sin que él sepa cómo. Por sí misma produce la tierra su fruto, primero hierba, luego la espiga, por fin el trigo que llena la espiga. Y cuando el fruto está maduro, mete enseguida la hoz porque ha llegado el tiempo de la siega. Jesús está haciéndole plantearse una escena que ellos estaban acostumbrados ya, porque la veían todos los años en los campos de Galilea. Primero, la escena de las tierras sembradas por los campesinos. A los pocos meses, cómo las campiñas se van cubriendo de la mies. Primero, de un color verde precioso, pero es algo que está pasando. Después del verde va a cambiar al amarillo, al dorado, que es cuando llega el tiempo de recoger la cosecha. Nadie en esa época realmente sabe muy bien qué es lo que se produce misteriosamente debajo de la tierra. Lo mismo sucede con el reino de Dios. Esta es la imagen que Jesús les quiere transmitir. La idea es que el reino de Dios está ya actuando, aunque de una manera oculta y secreta. Solo lo que se necesita es esperar a que llegue la cosecha. Lo único que tiene que hacer el labrador entonces es depositar en tierra la semilla, sembrar la semilla. Una vez que ha hecho eso, en realidad su tarea ha concluido. En aquella época el trigo no era de secano, o sea, había que esperar a la lluvia para que las mieses crecieran. Hoy en día puede haber incluso trigo sembrado con regadío, pero en aquella época no existía eso, era trigo de secano. Entonces ahí la labor del agricultor ha terminado, siembra la semilla, hay que esperar. Quiere decir que el crecimiento de la planta realmente no depende de él. Él, por eso dice Jesús, se puede acostar tranquilo al final de cada jornada sabiendo que la semilla se está desarrollando. Se puede levantar cada mañana y comprobar cómo el crecimiento no se detiene, sigue su curso, va creciendo, va creciendo, va creciendo cada día. Algo está sucediendo en sus tierras sin que él lo pueda explicar.
y no va a quedar defraudado. A su tiempo va a recoger la cosecha. Y aquí Jesús nos empieza a señalar algunas cosas, enseñando a estos campesinos de Galilea. La primera de ellas, que lo realmente importante no lo hace el sembrador. Es decir, la semilla germina, la semilla crece, impulsada por una fuerza misteriosa que al labrador se le escapa. Jesús describe con todo detalle este crecimiento para que sus oyentes lo puedan casi ver, lo puedan imaginar. Al comienzo dice: solo asoma de la tierra una brizna insignificante de hierba verde. Luego vendrán a aparecer las espigas. Más tarde se van a poder observar ya también los granos abundantes de trigo. Y todo está sucediendo, todo eso está sucediendo, hermano y hermana, sin que el labrador haya tenido que intervenir. Incluso sin ni siquiera saber cómo se produce esa maravilla. Solamente lo hace. No sabe por qué se produce. El por qué no lo sabe. Todo contribuye, de alguna manera, a que un día llegue la cosecha. El labrador, la tierra, la semilla. Pero Jesús lo que está haciendo es invitarles a todos a que puedan darse cuenta de ese crecimiento que sucede como una acción oculta y poderosa de Dios. El crecimiento de la vida que se puede observar año tras año en los sembrados siempre es una sorpresa, es un regalo, una bendición de Dios. La cosecha va incluso más allá del esfuerzo que puedan hacer los campesinos. Algo así, entonces, lo que quiere Jesús enseñar es que algo así se puede decir también del reino de Dios. No coincide con los esfuerzos que pueda hacer nadie. Por eso, hermano y hermana, en el reino de Dios realmente nadie somos imprescindibles. Hace 2000 años ahí estaban los 12. Judas se ahorcó. Escogieron a otro apóstol, Matías. Después apareció también Pablo. Pero ellos ya murieron y la iglesia siguió adelante. Los discípulos de esos discípulos de Jesús tomaron, digamos, el relevo. Y resulta de que la iglesia fue creciendo exponencialmente, cada vez más grande, cada vez más grande, cada vez más grande. En el año 300, cuando se celebra, en el 325, cuando se celebra el concilio de Nicea, resulta de que Constantino se da cuenta de que en el imperio romano, esa iglesia que era un pequeño grupito de discípulos, 120, hacía 3 siglos, en la iglesia de Jerusalén, esperando el Espíritu Santo el día de Pentecostés, a los que se le sumaron 3000 personas más el mismo día tras la predicación de Pedro, resulta de que en el 325 eran millones de cristianos los que había en el Imperio Romano. A tal grado que Constantino se da cuenta de que para mantener en unidad su imperio necesita granjearse, por decirlo de alguna manera, la amistad de los cristianos. Y comienza a darles libertades. Y le comienza a dar beneficios, bendiciones. Pero ahí no estaban los apóstoles del día de Pentecostés. Entonces lo que Jesús le está transmitiendo es que realmente el reino de Dios crece por la actuación de Dios mismo. Quiere decir que no coincide con los esfuerzos que pueda hacer nadie. Es un regalo de Dios realmente inmenso. Es superior a todos los afanes, a todos los trabajos de los seres humanos. No hay que impacientarse por la falta de resultados inmediatos. No hay que actuar bajo la presión del tiempo. Jesús nos plantea una visión. Jesús está sembrando. Jesús en el tiempo de su ministerio está sembrando. Y Dios ya está haciendo crecer la vida. La cosecha llegará con toda seguridad. Y surgen las preguntas siempre en ese momento. ¿Será así? ¿Habrá que confiar más en Jesús y en su mensaje? ¿Qué queremos cosechar al final como iglesia? ¿El resultado de nuestro esfuerzo o el fruto de la acción de Dios? ¿Un reino construido por nosotros o la salvación de Dios acogida de manera confiada y responsable? Ese tipo de preguntas se lo preguntaron en aquella época, hace 2000 años,
también nos las podemos preguntar nosotros. Y lo que Jesús está planteando básicamente es que esa salvación estaba llegando con Él. Y plantea al reino de Dios como la primavera, cuando comienza a llenarlo todo de vida. Un ejemplo de algo de estas características, yo recuerdo una primavera en Atlanta, Georgia, Estados Unidos. Aquello es un bosque inmenso, todo lleno de árboles enormes, y hay árboles de hoja caduca, es decir, los árboles que cuando llega el otoño se les cambia el color de las hojas, se caen y se quedan pelados. Y había montones de árboles así pelados. Cuando tú ves un árbol así sin una sola hoja, a ti te da la sensación de ¿estará vivo el árbol o estará muerto? Porque se ve, la verdad, el paisaje cambia de una manera realmente tremenda, ¿no? Y recuerdo que a mí me gustaba dar paseos por aquellos bosques y en tan solo una semana me doy cuenta de que a esos árboles muertos, en apariencia, le empiezan a salir los brotes verdes, unos pequeños brotecitos. Y parece que se ponían todos de acuerdo para empezar todos a echar sus brotes. Y a la semana siguiente ya eran hojas. Y a la semana siguiente los árboles otra vez lo inundaban todo de color verde. Esto es lo que Jesús está planteando. El reino de Dios es como la primavera, cuando comienza a llenarlo todo de vida, todo de flores. Todavía no han llegado los frutos, todavía no se puede salir a cosechar. Las ramas de las higueras se empiezan a poner tiernas, las hojas comienzan a brotar. Estamos hablando del paisaje en Israel, en Galilea. Esa vida que parecía muerta empieza otra vez a despertar. Y Jesús está diciendo, así es el reino de Dios. Jesús no puede contemplar la primavera sin pensar en la vida que Dios está suscitando en el mundo. Por eso dice esa pequeña parábola, dice, aprended de la higuera esta parábola. Cuando ya sus ramas están tiernas y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Para Jesús, la irrupción de la primavera se convierte como un gran misterio de la vida y como el signo, como el símbolo de la llegada de Dios, como bendición y para el ser humano, la primavera. Ahora precisamente estamos justamente en el camino de ella, pero teniendo que atravesar el invierno. Los árboles sin hojas, muchos en nuestra ciudad del sur de España, en Sevilla, muchos de los árboles han sido talados, les han cortado las ramas, así que no solamente se ven sin hojas, sino que encima se ven cortados. Esas ramas que han sido cortadas, de una manera, vamos a decir, lógicamente tiene una explicación biológica. Hoy los científicos nos podrían explicar cómo funciona todo eso, evidentemente, pero cuando llegue la primavera es como que se enciende un interruptor y empezarán a echar primero brotes y ramas nuevas, y el árbol se pondrá enormemente grande y precioso. Y uno se piensa que el árbol se murió, que ya no va a haber más árbol. A veces eso nos pasa en nuestra propia vida, cuando pasamos por diferentes circunstancias y parece que todo se murió y de pronto Dios nos lleva a través de su camino, a través de las estaciones de la vida, nos lleva después del invierno a una primavera hermosa. Por eso Jesús pone el ejemplo de las higueras que empiezan a brotar las hojas. Y es que Jesús, hermano, sabe evocar también la presencia misteriosa del reino de Dios a partir de otras experiencias. Hay una pequeña parábola que se grabó de manera especial en el corazón de los campesinos. Y es que todas las semanas, la víspera del sábado, las mujeres se levantaban temprano, salían al patio, ese patio que hablábamos al principio, siempre las casas se ponían en 3 o 4 casas y en medio un patio. Las mujeres salían todas al patio y salían para elaborar el pan. Antes del amanecer ya estaban preparando la masa. Le introducían un trocito de levadura fresca para fermentarla. Cubrían luego todo con un paño de lana y esperaban a que la masa se levantara lenta y silenciosamente. Ahora en el confinamiento aquí en España y en otros países del mundo se ha puesto de moda hacer pan con levadura de masa madre. Todos aprendiendo a hacer masa madre.
y vemos que se guarda en unos tarros, se va alimentando y hay un buen día que la masa madre crece y a veces, aunque tienes el tapón del bote enroscado, la masa madre tiene tal fuerza que desenrosca el tapón y se sale para afuera. Esa masa madre es la que se echa en la harina y es lo que va a convertir que el pan pues tenga esa esponjosidad. Mientras tanto, mientras está creciendo la masa, las mujeres encendían el fuego, calentaban la piedra sobre la que se cocería luego el pan. Imagínate a los hijos en la cama oliendo ese aroma inconfundible de esas hogazas de pan preparadas con tanto amor por esas madres. Jesús seguramente no había olvidado esa escena familiar. A él le sugiere la cercanía maternal de Dios, introduciendo su levadura en el mundo. Y entonces dice estas palabras. Dice, con el reino de Dios sucede como con la levadura, que tomó una mujer y la escondió en 3 medidas de harina, hasta que todo quedó fermentado. Los que lo están escuchando saben de lo que Jesús habla. Y claro, la pregunta surge, ¿será así la fuerza de Dios escondida en la vida, como la de esa levadura que está actuando secretamente en la masa y la está transformando por dentro? ¿Será así como Dios actúa en nuestra vida, como esa levadura que por dentro actúa y consigue el propósito? ¿Estará Dios llegando de manera casi imperceptible, pero con una fuerza poderosa como para poderlo transformar todo? Son las preguntas que Jesús está dejando en el aire a su gente. Pero claro, Jesús en esta parábola introduce, hermano y hermana, una de sus inconfundibles exageraciones. Claro, cuando uno no entiende de medidas de pan y etcétera, etcétera, y lee esto, pues dice, bueno, pues metió un trozo de levadura en 3 medidas de pan. Pero claro, eso es una exageración. Ninguna mujer de Galilea preparaba 3 medidas de harina. ¿Por qué? Porque eso equivaldría aproximadamente a unos 40 kilos de pan. 40 kilos de pan podrían alimentar a unas 150 personas. Entonces, claro, cuando Jesús está contando esa parábola y dice de una mujer 3 medidas de harina, pues lo más normal es que la gente se riera. Pero claro, Jesús no estaba pensando en la ración de comida semanal de una familia, sino en el banquete abundante y generoso de una fiesta final con Dios. Todo tiene su razón de ser. Jesús está hablando de algo exagerado, 40 kilos de pan. Para 3 familias, 40 kilos de pan. No tiene lógica, ¿verdad? Con 2 panes, 3 familias van 2 kilos de pan, ¿eh? Las hogazas estas grandes, con dos panes grandes ahí de sobra, pues está hablando de 40 kilos. 40 hogazas de 1 kilo de pan, imaginaros, ¿no? Pero en esta parábola todavía hay algo que va a sorprender más. A algunos incluso les podría haber hasta escandalizado. ¿Por qué? Porque la levadura tradicionalmente se había considerado como el símbolo y la metáfora de la fuerza que tiene el mal. El mal que lo corrompe todo. Por el contrario, el pan ácimo, sin levadura, sin fermentar, era el símbolo de lo puro y lo santo. Por eso los panes utilizados en la mesa de la proposición en el templo eran panes ácimos, sin levadura, simbolizando lo puro y lo santo. El pan que se comía durante la fiesta de la Pascua, la fiesta de los panes ácimos, sin levadura. De hecho, en la fiesta de la Pascua, una de las fiestas de los panes sin levadura que coincidía con la Pascua, una de las cosas que había que hacer y siguen haciendo a día de hoy los judíos es limpiar la casa de una manera profunda para que no pudiera haber ni una sola miguita de pan en la casa. Entonces tenían luego que hacer como una especie de mirar todo al detalle, los cajones, abrirlos de los muebles, el suelo, las esquinas, todo dejarlo completamente limpio para tener la seguridad de que no ha quedado ni una miguita de pan, por el simbolismo de la levadura. Entonces, claro, a Dios no se le podía ofrecer nada fermentado. Y claro, la pregunta es, ¿qué querrá sugerir Jesús con este modo de hablar que los desconcierta y en cierta manera es una manera de hablar provocativo? ¿Cómo puede comparar
el reino de Dios con un trocito de levadura, que para ellos simbolizaba el pecado. Y entonces, claro, aquí estamos viendo, en cierta manera, si entramos en la profundidad de las palabras de Jesús, entonces nos damos cuenta de que ¿será que Dios está invirtiendo los esquemas tradicionales de lo que considera santo y puro? Acordaros que a los leprosos no se les podía tocar, porque si lo tocabas y ellos eran impuros, tú te impurificabas. A un cadáver tampoco se le podía tocar, porque si tú tocabas el cadáver te impurificabas. Sin embargo, Jesús tocó al leproso y lo que hizo fue sanarlo. Es decir, en vez de que el leproso impurificara a Jesús, Jesús lo santificó. Jesús todavía pronuncia dos pequeñas parábolas muy interesantes en contra de su costumbre. Esta vez no las extrae de la experiencia cotidiana, sino de la fantasía de los cuentos orientales. No lo hace para alimentar sueños irrealizables que les ayuden a soportar su dura vida del campo, sino para despertar en ellos la alegría y la decisión ante la llegada de Dios. Fijaros, dice esta parábola, dice, el reino de Dios es como un tesoro escondido en un campo, que al encontrarlo un hombre vuelve a esconderlo y por la alegría que le da, va, vende todo lo que tiene y compra el campo. Un pobre labrador está cavando en un terreno del cual no es propietario, cuando de pronto encuentra un tesoro escondido bajo la tierra en un cofre. Esto es, nos podemos imaginar la sorpresa y la alegría. A día de hoy todavía es muy normal encontrar pequeños tesoros, vamos a decir, todavía se siguen encontrando tesoros en muchos lugares del mundo, de gente que sencillamente cuando iban a ser invadidos por otros pueblos, para que no les quitaran sus propiedades, lo que hacían eran esconder sus pequeños tesoros y a lo mejor esas personas terminaban muriendo y ahí se quedaba el tesoro escondido y nadie lo descubría. Entonces Jesús está planteando algo que pasaba en su época, que podía pasar. Y cuando esta persona se encuentra con eso, con esa sorpresa y esa alegría desbordante, imagina que te pasara a ti. ¿Cuánta gente vemos a veces por el campo, aquí en los campos de Sevilla? No voy a decir nombres, pero conozco personas que tienen el hobby de ir con un detector de metales por el campo, por donde han pasado los labradores. Yo sé de pueblos cercanos a Sevilla, no voy a decir nombres, vaya a ser que la Guardia Civil nos escuche y ahora se vaya en busca de esta gente. ¿Por qué? Porque tienen literalmente miles de moneditas árabes, romanas, castellanas, algunas con siglos imaginaros las monedas árabes. Estamos hablando de prácticamente más de 1500, 1600 años. Con el detector de metales buscando. Es decir, se pueden encontrar cosas así, de esa manera, y hay gente que ha encontrado pequeños tesoros. Hay un pueblo aquí en Sevilla que se encontró un tesoro de cosas de oro, se llama el Tesoro del Carambolo, que es la zona geográfica donde se encontró el tesoro. Ahí ese hombre, ese labrador, está labrando la tierra, ¡pum!, y se encuentra con un tesoro. ¿Qué hace ese hombre? Esconde de nuevo el cofre, vende todo lo que tiene, compra el campo y se hace con el tesoro. Claro, los campesinos están escuchando estos relatos y los están escuchando prácticamente embobados. O sea, ni pestañean, les encanta ese tipo de relatos. Daros cuenta de que la región de Galilea había sido invadida a lo largo de los siglos por montones de diferentes ejércitos. Y todos sabían que esa era la mejor manera de sortear el saqueo de esos ejércitos extranjeros. Así que más de un campesino tenía el sueño, eso era típico en esa época, tenía el sueño de poder encontrar un día algunos de esos tesoros que alguien había dejado en algún rincón. La segunda parábola dice: también se parece el reino de Dios a un mercader que anda buscando perlas finas y que al encontrar una perla de gran valor va, vende todo lo que tiene y la compra. Hace unos días precisamente se ha hablado de una perla que ha pertenecido a la familia real española por mucho tiempo y que
última persona propietaria de ella que la pudo llevar con ella fue Elizabeth Taylor. Ahora, por lo visto, Elizabeth Taylor la vendió en una subasta. No se sabe quién la tiene, pero sí se sabe que se pagó por esa perla la friolera cantidad de 13,5 millones de dólares. Pedazo de perla. Está considerada la perla más grande, la más bonita que ha habido en la historia. Bueno, pues aquí el protagonista ahora no es un labrador, es un rico mercader de perlas. El negocio de él consiste en comprarlas en los países lejanos de Oriente y venderlas luego a un precio mucho más elevado. De pronto se encuentra con una perla de valor incalculable. El hombre entiende de perlas y dice, esta es lo más impresionante que he visto. Y rápidamente, sin pensárselo mucho, toma una decisión, igual que hace el labrador. Vende todos sus bienes y se hace con ella. Los que están oyendo entienden lo que Jesús está hablando. Daros cuenta de que cerca de Cafarnaúm pasaba lo que se llamaba la Vía Maris, una calzada romana. La Vía del Mar, Maris, mar. La Stella Maris, la estrella del mar, en latín. Pues la Vía Maris era la carretera, la calzada del mar. Una gran ruta comercial por donde llegaban las caravanas del Oriente de paso por Galilea hacia luego Egipto y pasaba por los puertos también del Mediterráneo. Así que en alguna ocasión han podido ver a los mercaderes con su carga de perlas extraídas en el Golfo Pérsico o incluso en los mares de la India. Claro, los que están escuchando todo esto tienen que reaccionar. Y surgen las preguntas. Preguntas que se hicieron ellos, pero que también nos tenemos que hacer nosotros. Y yo las voy a citar. Por ejemplo, ¿será verdad que el reino de Dios es como un tesoro oculto que escapa a nuestros ojos? ¿Será cierto que no es una imposición de Dios, sino pura y simplemente un tesoro? ¿Será el reino de Dios un tesoro? Todos estaban convencidos de su valor, de ese tesoro. Lo esperaban y lo pedían a Dios como el bien supremo. Y ahora Jesús les dice, os lo podéis encontrar ya. Entonces surge la pregunta del millón. ¿Habrá que estar abiertos a la sorpresa? ¿Será el reino de Dios algo inesperado que tal vez presentimos, anhelamos, pero cuya bondad y belleza somos incapaces de sospechar? Y de ser así, ¿será el reino de Dios el colmo de la felicidad? ¿Os acordáis cuando compartíamos acerca de el discernimiento espiritual y decíamos que para ser felices el camino único es elegir a Dios y dónde está Dios? Se está hablando de una alegría total. El campesino lo vende todo, el mercader lo vende todo, porque ha encontrado ese tesoro y lo valora por encima de todas sus posesiones, porque considera que vendiéndolo todo va a salir ganando con lo nuevo que va a tener. Y Jesús está como lanzándola. ¿Será así el reino de Dios? ¿Será el reino de Dios encontrar lo esencial, tener la inmensa fortuna de hallar todo lo que el ser humano puede pedir y desear? Y claro, según Jesús, el reino de Dios es una oportunidad que nadie tiene que dejar de pasar. Hay que arriesgar lo que haga falta con tal de acogerlo. Todo lo demás es secundario. Decíamos, Dios es el fin y todo lo demás son medios. Medios para alcanzar el fin. Y tristemente nosotros las personas convertimos a los medios en fines, cuando el único fin es Dios. Y claro, nos preguntamos, ¿de verdad que todo lo demás es secundario? Como me decía mi hijo Marcos cuando era pequeño, ¿de verdad, de verdad, de verdad, de verdad? ¿De verdad? Y yo le decía, sí, Marcos, papá, ¿de verdad, de verdad, de verdad, de verdad?
Y Jesús nos dice en esta noche, sí, hermano, sí, hermana, de verdad. De verdad que Jesús tiene razón. La decisión, entonces, nos la plantea también en las parábolas. La decisión tiene que ser una decisión inmediata y radical. Pero claro, ¿de qué está hablando Jesús? ¿Dónde se oculta ese tesoro que se tiene que descubrir? ¿Dónde está germinando el grano de mostaza? ¿Dónde podemos apreciar la primavera? ¿En qué consiste esa fuerza salvadora de Dios que está ya transformando secretamente la vida? Hermanos, estamos hablando aquí de cosas ocultas, cosas secretas, pero estamos hablando de cosas buenas, porque estamos hablando del reino de Dios, que es como ese trocito de levadura que se echa en la masa y lo transforma todo por dentro. Que nuestra oración en esta noche, hermanos, pueda ser que el reino de Dios pueda ser acogido en nuestros corazones y que desde dentro, como levadura pequeña que no se ve, no se aprecia, pero está haciendo su trabajo, nos está transformando por dentro. Que esa pueda ser, hermano, nuestra oración en esta noche. Señor, concédenos la gracia de ser transformados por el reino de Dios desde dentro. Y esto nos lleva a lo siguiente, que es importante que hablemos, pero lo vamos a hablar mañana con más tranquilidad. Recordar que yo dije que se llama poeta de la compasión. Y si Jesús quiso enseñar a su pueblo algo sobre Dios, fue que Dios es, no voy a decir era porque no ha dejado de ser, Dios es compasivo. Nuestro Dios es compasivo. Dios está lleno de compasión. Y Jesús trató de responder todas esas preguntas, haciendo las parábolas más bellas, las más conmovedoras que salieron nunca de sus labios. Hasta ahora la que os he compartido son parábolas de 2 frases, nada más. 2, 3 frases, no tiene más. Pero mañana vamos a ver esas parábolas que probablemente, pensando en Jesús como hombre, probablemente Jesús las tuvo que trabajar, madurar en su corazón. En esos 30 años que nadie sabemos nada de él, que no ha pasado nada importante, sin embargo él tenía esa relación con su Padre. Me refiero al Padre Celestial. Y en esa relación él va madurando cosas. Él está mirando con los ojos abiertos cosas que después va a compartir, cosas que va a enseñar. En ese tiempo, posiblemente las parábolas que mañana vamos a empezar a compartir, las trabajó de manera larga en su corazón. Y todas ellas invitan a que podamos intuir la increíble misericordia de Dios. Así que, hermanos y hermanas, si Jesús nos viene a enseñar algo, es que Dios es compasivo, que Dios está lleno de misericordia. Y mañana comenzaremos con la más preciosa de todas. A mí me ha tocado en la iglesia compartirla ya en 3 ocasiones. Parece que a mí me persigue esta parábola porque hacemos un calendario de predicaciones, de reflexiones de la palabra para los domingos y nos regimos por el calendario, el leccionario mozárabe, las lecturas mozárabes que tiene dos ciclos, año par y año impar. Y fíjate qué casualidad, que a mí me ha tocado en 3 ocasiones cuando se habla de la parábola y se lee la parábola de Lucas del Padre Bueno. Y mañana vamos a explicarla y vamos a aprender cosas nuevas acerca de esa parábola de ese Padre Bueno, que dejó a los vecinos de Galilea, dejó a los campesinos. Yo me quiero imaginar con la boca abierta, los ojos como platos y planteándose, ¿esto que estoy escuchando es lo que estoy escuchando? Así lo tuvo que dejar a todos, con las piernas colgando, como decimos en España. Lo dejó a todos con las piernas colgando. ¿Cómo va a ser esto que Jesús nos está diciendo? Se quedarían estupefactos. Y Jesús está enseñando la misericordia de Dios. Entonces,
Si de toda la enseñanza que Jesús comparte podemos aprender algo, podemos decir que la perla y el tesoro es que nuestro Dios es un Dios bueno, un Dios compasivo, un Dios lleno de misericordia. Y ojalá, hermano, que podamos aprender por la experiencia propia que de verdad Dios es así. ¿Y sabes qué pasa? Que cuando de verdad, como decía Marcos, de verdad, aprendemos que Dios es un Dios compasivo, un Dios lleno de misericordia, un Dios de amor, un Dios bueno, nosotros no podemos ser otra cosa que personas compasivas, misericordiosas, con actos nobles y buenos, con actos amorosos. Es que no podemos ser de otra manera. Si nuestro Dios es así y lo experimentamos así, ¿cómo vamos a ser nosotros de otra manera? ¿O es que acaso estamos adorando a otro Dios que no es nuestro Dios? Hay una imagen que a mí me encanta orar y pedir por las personas. Me encanta bendecir la vida de las personas y me encanta decir en mi oración, cuando oro por la gente, me encanta decir mucho, alguien me lo ha escuchado seguro, Señor, te pido, pidiéndole al Padre, Padre, y entonces me imagino al Padre, ese Padre bueno de la parábola que mañana vamos a hablar, me imagino a ese Padre bueno abrazando a la persona, y entonces yo le digo, Padre, abraza y rodea con tu amor, que puedan experimentar tu abrazo. Así que voy a hacer una propuesta y con esto voy a terminar. ¿Por qué no le pedimos a Dios Padre en esta noche, con humildad? Padre, que yo tenga la gracia de experimentar el abrazo de tu amor. Y hermano, os voy a ser sincero, no estoy hablando de algo bonito, poético o teórico. Yo doy testimonio de que yo he podido sentir muchas veces, no una, ni dos, ni tres, ni cuatro, muchas veces, ese abrazo del Padre en el cual tú puedes sentir ese amor tan maravilloso y puedes sentir esa paz de la que habla la Escritura, que supera todo entendimiento, todo pensamiento lógico, razonado que podamos hacer, queda superado por ese momento de paz, ese momento de amor, ese momento de misericordia, ese momento de felicidad, al fin y al cabo, que solamente nos puede dar ese Padre bueno del que Jesús habla a través de una parábola. Mañana, os aseguro, Dios mediante, hablaremos de ese Padre bueno. Pero vayamos pidiéndole que nos abrace, que podamos experimentar el abrazo del Padre. Amén. Y decimos, como cada noche, terminamos, como dice nuestra liturgia, diciendo esta oración: oh Señor, santifícanos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Amén. Y ahora sí nos identificamos con millones de cristianos por todo el mundo que seguramente habrán hecho esta oración ya en el día de hoy y ahora la vamos a hacer nosotros. Y decimos todos juntos la oración que nuestro Maestro Divino, que tiene palabras de vida eterna, nos enseñó y nos animó a que hiciéramos. Por eso decimos: Señor, ten misericordia de nosotros. Cristo, ten misericordia de nosotros. Señor, ten misericordia de nosotros. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánosle hoy y perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. Amén. Líbranos del mal y confírmanos en tu temor con toda obra buena, oh Trinidad Dios nuestro,
que eres bendito y vives y gobiernas todas las cosas por los siglos de los siglos. Amén. Señor, muéstranos tu misericordia y danos tu salud. Llena a tus ministros de virtudes y da alegría a tu pueblo escogido. Acuérdate siempre de esta congregación y de todas las congregaciones cristianas por el mundo, que tú has poseído desde el principio. Oh Dios, purifica nuestros corazones y no quites de nosotros tu Santo Espíritu. Por la tarde de mañana y al mediodía justo es, oh Señor, que te alabemos. Señor Dios omnipotente, que de la tarde a la mañana y el mediodía has hecho un día solo y has mandado al sol que conozca su ocaso, ábrete, rogamos, las tinieblas de nuestros corazones y brillando tú en ellos te conozcamos como Dios verdadero y luz eterna. Amén. Por tu misericordia, oh Dios nuestro, que eres bendito y vives y gobiernas todas las cosas por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos y hermanas, en el nombre de Jesucristo nuestro Señor, terminemos con paz. Gracias sean dadas a Dios. Amén. Y la paz que al subir a los cielos dejó Jesús a sus discípulos, sea siempre con vosotros en toda su plenitud, y la bendición de Dios el Padre omnipotente y del Hijo y del Espíritu Santo descienda sobre vosotros y more en vosotros eternamente. Amén. Bien, hermanos, pues así quedamos en el día de hoy. Mañana seguiremos con más. Que el Señor nos guarde, que el Señor nos bendiga, que el Señor nos proteja. Corramos con paciencia la carrera, puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Amén. Hasta mañana.